Y comencé haciendo una pregunta en la primera reunión y es: ¿cuántos de ustedes se conectan a la oración de las 5 de la mañana? Muy bien, en este tiempo hay más, pero en la primera reunión 2 solamente se conectaron y teníamos todo esto lleno. Así que los que se conectan con nosotros, tal vez les va a sonar lo que voy a hablar en esta mañana, porque curiosamente el miércoles yo me levanté y justamente esa noche Emiliano no me había dejado dormir porque me llamó toda la noche. Y cuando me paso para la habitación de él, con él nadie duerme, así que yo me levanté súper trasnochada a las 4:30 y me levanté y le dije a mi esposo: Mor, voy a cuadrar todo, el computador, el celular y todo, pero yo no voy a estar en la oración. Yo no voy a orar hoy. Esa era mi intención. Pero mientras estaba cuadrando todo, Dios trajo un texto a mi corazón en Job capítulo 2, verso 22, que decía: en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Y yo busqué ese texto y yo sentí como el Espíritu Santo me dijo: a ver, no es si quieres orar o no quieres orar, vas a estar en ese tiempo. Y cuando yo comienzo a leer Job, solo Dios me trajo ese versículo, pero esa mañana en la oración comenzamos a leer todo Job y Dios comenzó a hablar. No sé si los que están aquí que oraron ese día se dieron cuenta que era muy teso lo que Dios nos estaba trayendo en ese momento. Lo teso es que ustedes no sabían que yo no sabía que el Espíritu Santo me iba a poner a decir eso, porque yo no tenía nada absolutamente, ni bosquejo, ni enseñanza, ni nada. Pero luego de que termina eso, me impactó tanto esa palabra que estaba estudiando otra, de hecho esa es otra que está en Remo, pero Dios me dijo: debes predicarle eso a la iglesia, y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y he titulado esta palabra: bendita prueba. Dígale que está a su lado así con los ojos: bendita prueba. Y este término bendita es una expresión que usan muy comúnmente la gente como para agradecer algo que no era tan bueno, pero al final terminó siendo bueno. ¿Cuántos de ustedes han pasado, no sé, solo por preguntar, algún tipo de prueba en su vida? O sea, yo creo que unas 2, 3, no mentiras, como que hemos pasado muchas pruebas. Y si miramos años atrás, hemos pasado muchísimas pruebas, pero cuando tú pasas la prueba, tú puedes decir una expresión coloquial como esa: bendita prueba que. Ponle en esta mañana una prueba que ya hayas pasado y haya salido en victoria. Si le tuvieras que poner ese nombre: bendita prueba que. ¿Qué te enseñó esa prueba? ¿Qué te permitió Dios experimentar en medio de esa prueba? Bendita prueba que me aumentó mi fe. Bendita prueba que quitó de mi lado las personas que no eran las correctas. Bendita prueba que me permitió ver el poder de Dios. Bendita prueba que me permitió ver la sanidad de Dios. Pero en el momento en que estabas atravesando y que yo estaba atravesando esa prueba, no decíamos bendita prueba, porque las pruebas al instante pareciera ser que no las entendiéramos. De hecho, ninguno de nosotros entendemos cuando estamos atravesando pruebas. Pero es tan hermoso saber que cada vez que salimos de una prueba en victoria, podemos decir: bendita prueba que me enseñó, bendita prueba que me fortaleció, bendita prueba que me abrió los ojos. ¿A cuánto las pruebas le han abierto los ojos? Y usted dice: ay no, gracias a Dios por esa prueba, porque me permitió ver cosas que antes no veía. Y quiero que leamos un texto, es largo, así que prepárate porque es una historia. Vamos a leer Job capítulo 1 y vamos a mirar que Job al final, probablemente después de que terminemos de estudiar, dijo: bendita prueba, aunque al principio no era tan bendita. Dice así la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Dijo Jehová a Satanás, y dijo Jehová a Satanás, verso 12, y salió Jehová de Satanás delante de Jehová. Y aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Escuchen verso 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y consumió todo. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sigamos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aún y cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Verso 9. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo:
como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Wow, esta historia es tremenda. No la leí, ya no debería decir nada más. Hay cosas que me impactan mucho y que quiero que las hablemos en esta mañana. Lo primero es que necesitamos, como hijos de Dios, quizás lo sabes, quizás no, pero necesitamos comprender en esencia qué es la prueba. Necesitamos entender, es una palabra muy coloquial dentro del cristianismo. Tú hablas con alguien y perfectamente te puede decir, estoy en una prueba. ¿Pero qué es una prueba? La definición del diccionario dice que es un hecho que verifica si algo es falso o verdadero. Eso es una prueba. Un hecho que se usa para verificar si algo es falso o es verdadero. Y bíblicamente no dista mucho de eso. La prueba son circunstancias o situaciones difíciles que Dios permite en nuestra vida para que nosotros comprobemos qué tan falso o verdadero es lo que profesamos acerca de Dios. En otras palabras, solamente tú compruebas si crees que Dios es proveedor para tu vida cuando estás en medio de las casas. ¿Cuántos de nosotros antes de la prueba creíamos que teníamos una fe fuerte? ¿A cuántos les ha pasado eso? No, que usted era el que más predicaba de la fe, que usted veía a alguien en una situación difícil y usted decía, no, tú tienes que tener fe y el Señor te proveerá. ¿Cómo? No sé, pero Él te proveerá, hasta que la escasez tocó a tu puerta y te diste cuenta que la fe que profesabas o que la fe que estabas enseñándole a otro no era tan fuerte como tú creías que era. Así que la prueba viene para fortalecer nuestra fe, para crecer en carácter. Para algo Dios permite que tú y yo pasemos pruebas, porque hay algo que Él te quiere enseñar en medio de esa prueba. Pero necesitamos entender que la prueba no viene para destruirnos. La prueba viene para enseñarnos algo. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo lo que Dios nos está queriendo enseñar en medio de la prueba que estamos atravesando? ¿Estamos entendiendo claramente la lección que Dios nos está diciendo? Porque lo cierto es esto: la prueba siempre nos va a acompañar mientras estemos en la tierra. Tú sales victorioso de una prueba y puede que pase algún tiempito para Dios introducirte en una nueva prueba. Ahora, quiero que sinceramente me respondan algo. Ustedes se han preguntado por qué le pasan cosas malas a personas buenas. ¿Quién se ha preguntado eso en algún momento de la vida? ¿Sí? Como así cuando uno está en esos días todos existenciales, que uno, pero ¿por qué le pasan cosas buenas, malas a gente buena? Pero si él es tan consagradito con el Señor, ¿por qué le pasó eso? Porque tenemos la cosmovisión de que al ser buenos no tiene por qué pasarnos nada malo. Y Dios me enseñó algo que se los quiero enseñar a ustedes en esta mañana, respondiendo a esa pregunta. ¿Por qué tú, siendo tan buen cristiano, amando tanto a Dios, muchos de ustedes sirviendo a Dios más de lo que deberían, en momentos de tu vida llega la prueba? En momentos de tu vida llega una situación que no esperaba. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Por esta razón: porque los hombres y las mujeres buenas aún necesitan aprender grandes lecciones. Puedes ser muy bueno, pero hay cosas que necesitamos aprender. Tú puedes llevar 20 años en el Señor y déjame decirte, hay cosas que aún no sabes. Hay cosas que aún desconoces. Y lo cierto es que la prueba siempre nos enseñará algo. La prueba siempre vendrá a nuestra vida para darnos una lección. Y a la gente buena le pasan cosas malas porque la gente buena necesita seguir creciendo y aprendiendo. Imagínate donde nosotros por buenos dejáramos de aprender y las grandes lecciones que hoy sabemos las hemos aprendido en medio de la prueba. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Las lecciones que marcan nuestro corazón no las hemos aprendido en los buenos momentos, las hemos aprendido en los momentos difíciles.
porque en la prueba nuestros ojos ven cosas que antes no veían. Les contaba a los amigos de esta mañana que cuando uno lee la vida de Job, uno dice, qué pesar de Job. ¿Cuántos han dicho que qué pesar de Job? Es más, a nosotros nos da miedo leer la historia de Job, porque solo imaginarnos que nos pase lo de Job, se nos paran los pelos. Y no, leamos otro libro que no sea Job. Porque si notas lo que leímos, a Job le pasó todo en un día. Y luego de que supuestamente le había pasado todo en un día, luego llegó otro día en donde le pasaron cosas que fueron pruebas demasiado duras. Por ejemplo, dice la palabra que Job vivió pruebas económicas. En un día pasó de tenerlo todo a no tener nada. De ser el hombre más rico a ser el hombre más pobre. En un día vivió una prueba familiar que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. En un día perdió sus 7 hijos. En un día. Qué prueba familiar tan dura. En un día perdió sus 7 hijos. Pero también vivió una prueba en su salud. Job era un hombre súper sano y de un día para otro le dio una enfermedad maligna, dice la Biblia, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Pareciera ser que fuera, bueno, ahí dice, es una sarna, pero es de cuenta como que estuviera todo herido y el cuerpo pareciera ser que le picaba porque usaba un palo para rascarse. De ser un hombre sano pasó a ser un hombre totalmente enfermo. Y para acabar de ajustar vivió una prueba social. Se dio cuenta la esposa que tenía. Mira el que está a su lado y diga, conoció una parte de su esposa que no conocía. Y lo segundo es que los amigos, los partners, los parceros, los socios, sus compañeros de iglesia, de congregación, de vida con Dios, en medio de la prueba se acercaban a él para decirle, ¿y usted qué puerta abrió? ¿Y usted cómo pecó? Y comenzaron a decir cosas de parte de Dios que Dios nunca había hecho. Y Job experimentó la prueba social de quedarse solo. ¿Sabes que hay pruebas en nuestra vida en donde Dios nos permite quedarnos solos? Y que no son la gente mala que está a nuestro alrededor. Es que en medio de la prueba de la soledad, Dios quiere enseñarnos lecciones. Si nosotros miráramos hoy a detalle la vida de Job, diríamos lo que leemos, pobre Job. Pero sabes, yo me he dado cuenta que no nos tiene que pasar literalmente lo que le pasó a Job para sentir muchas veces lo que Job sintió. Porque no necesitamos vivir lo que él vivió. Hay pruebas que tú y yo hemos vivido, que nos hemos sentido como Job se ha sentido. No se te han muerto los hijos, tal vez más quedado en la ruina, pero esta prueba puntual que estás viviendo, tú sientes que va a acabar contigo. ¿Cuántos se identifican conmigo? Como que tú dices, Señor, si tú no intervienes, esto ya arrasó conmigo. Y para acabar de ajustar, podemos decir una expresión, mirando la vida de Job. Se me juntó todo. ¿Cuántos han dicho eso? No, se me juntó todo. Se rebeldizó el hijo, me echaron del trabajo, me pidieron la casa, se me juntó todo. Y es que hay días en nuestra vida en donde entramos a prueba y como que todo se nos junta, como que el panorama se nos cierra. Para los más viejitos, que acá hay muchos, logro identificarlos, nos cayó la roya, dice mi abuela. Le cayó la roya. La roya era lo que se comía todos los cultivos, ¿cierto? Que acababa con todo en un momento. Animalitos chiquitos que acaban con todo. Para enseñarte eso te estoy diciendo, jamás desmerites la prueba que alguien vive. Y esto para que aprendamos a entender el proceso de prueba que las otras personas viven. ¿Cuántas veces alguien se nos acerca a contarnos su prueba y nosotros le decimos, pero tampoco, pues no seas exagerado, pues ni que eso fuera tan grave, mira aquel que sí tiene cáncer? Nunca desmerites la prueba de nadie, porque solamente cada uno sabe lo que esa prueba le está causando adentro. Así a tus ojos externos pareciera que fuera una bobada. Nunca desmerites la prueba de nadie. La prueba de Job es tan dura como la prueba en la que tú hoy te puedes estar sintiendo.
o como la prueba en la que en alguna vez te has sentido. Yo le decía a la gente de esta mañana, le decía, hace 2 años mi esposo y yo atravesamos la prueba más dura que hemos atravesado en toda nuestra vida, teniendo momentos muy difíciles y pruebas muy difíciles. Pero hace 2 años como que todo se juntó. Hace 2 años entendí que yo no confiaba tanto en la provisión de Dios. Porque cuando comenzamos la iglesia, nunca habíamos atravesado una escasez económica. Y desde mi corazón Dios me enseñó, después, no en la prueba, después, de que yo le temía mucho a los tiempos de vacas flacas. Que ese era un temor que había en mi corazón. Me daba muchísimo temor de solo pensar el momento en donde tuviéramos que atravesar una situación económica difícil, como que no, solo existen vacas gordas. Yo me hacía como la de, no, pero hace 2 años lo experimentamos. Y estábamos experimentando la situación económica más difícil que tú te puedas estar imaginando. Aparte de eso, en ese año vivimos la experiencia que un pastor nunca quiere vivir, y es que las personas de su iglesia comiencen a irse. Y era así como tal cual, pareciera esa historia. Y mientras aún hablaba, llegó otro y era así. Y mientras nos sentábamos con uno, el otro nos estaba llamando. Ay, no. Pastor, eres el mejor pastor del mundo. No hay nadie como tú. Eres mi padre, pero me voy. Ay, bendito. Y no terminábamos uno y seguía otro. Y llegó un momento, estábamos, no se me olvida, estábamos para entrar a una reunión de líderes de jóvenes. Y yo ya estaba tan en esa situación con mi cabeza que yo me metí a un baño, creo que Nati se acuerda. Yo me metí a un baño, yo solamente quería llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y no paré de llorar. Yo decía, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto tan horrible? Aparte de eso, no solamente se fueron personas muy, muy importantes para nosotros, pero que nos dimos cuenta que comenzaron a decir cosas que no eran correctas. Nos sentimos tan traicionados, como dice mi abuela, como si nos hubieran dado una puñalada marranera. ¿Pero qué pasa, Señor? Pero si nosotros somos buenos. Y aparte de eso, estaba yo embarazada, pues por eso me imagino que más sensibilidad. Y un día entramos a una ecografía a ver cómo está el bebé, y yo toda animada, me encantaban las ecografías, cuando nos dicen, tienes que llamar ya a tu ginecólogo, porque tu bebé no está creciendo. Ay, yo salí de esa oficina y yo salí a llorar. Yo dije, no, yo, o sea, Señor, pero, o sea, no podía ser como una prueba hoy, por allá el año otra, todo se juntó. Yo no entendía por qué, mi esposo no entendía por qué. Hoy, 2 años después, en victoria, porque ¿cuántos saben que después de una prueba Dios te dará la victoria? En victoria, hoy yo puedo decir que vi cosas que en ese tiempo no veía, que aprendí cosas que no sabía. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo más bonito que Dios nos recordaba? Por lo menos a mí, que yo no confiaba tanto en la provisión de Dios y me desesperé muchísimo en ese tiempo de escasez. Pero ¿saben cómo me di cuenta que yo aprendí de esa prueba? Cuando el 20 de marzo dicen, se cierran todas las iglesias cristianas. Y cuando vimos que pasaba un mes y decía, siguen cerradas, 2 meses y siguen cerradas. ¿Usted sabe para nosotros qué significa eso? Que nosotros no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. O sea, mi esposo decía en una de esas conversas como, bueno, no, yo me pongo a manejar Uber. Se cierra Uber en Colombia. No, ya. No, pues. Pero les puedo decir que la Paola, que enfrentó la prueba económica hace 2 años, que casi se vuelve loca, como enfrentó la pandemia en la parte económica este año, yo decía, me desconozco. Esta no puedo ser yo. Yo no puedo estar tan tranquila y tan confiada. Pero no fue producto de mí. Hubo una prueba que Dios permitió para enseñarme algo hoy. Si Dios no me hubiera pasado por eso hace 2 años, yo creo que me hubiera enloquecido. Me hubieran tenido, oremos por la pastora que está en Sameín.
No, literal. O sea, si Dios no me hubiera procesado hace 2 años, yo hubiera entrado en crisis en este tiempo. Ninguna prueba viene para destruirte. Toda prueba viene para enseñarte algo. Nuestra tarea es poder aprender lo que esa prueba nos quiere enseñar. En la prueba hay cosas que nosotros no vemos ni vamos a ver. Job no sabía que lo que Dios estaba viendo en él era algo tan hermoso. Noten que la Biblia dice: y Job era varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Quién dijo eso de Job? La gente. Dios. Ese era el concepto que Dios tenía de Job. Pero hay algo que me gusta mucho, y es que Satanás no fue a decirle a Dios que se había visto a Job. Dios le dice a Satanás estas palabras: ¿has considerado a mi siervo Job? Y esa expresión para mí es como de un papá orgulloso que dice: venga, ¿usted no sabe quién es mi hijo? Oiga, mi hijo, si yo le contara quién es mi hijo. Dios estaba orgullosísimo de quién era Job. Pero hay algo que quiero que aprendas en esta mañana. Job no sabía que Dios confiaba muchísimo en él. Que siempre hemos escuchado decir: confía en Dios. Pero hoy yo vengo a decirte: Dios confía en ti. En medio de tus pruebas, Dios confía en ti. ¿De qué manera confía Dios? En que Él sabe esa situación que estás atravesando. ¿Y sabes cuál es la actitud de Dios en el cielo? Yo sé que tú puedes. Yo sé quién eres tú. Yo sé que eres fuerte. Yo sé que eres valiente. Yo sé que vas a poder. Yo me imagino a Dios todo expectante, viendo a Job la destrucción. Yo sé que mi hijo no me va a hacer quedar mal. En otras palabras, menos espirituales y más de nosotros: Dios te tiene fe. En medio de la prueba, Dios te tiene fe. No, yo sé quién es ella. Yo sé que ella va a responder adecuadamente en medio de esta prueba. No solamente confiemos en Dios. En medio de la prueba, recuerda que Dios confía en ti. Él te está mirando desde el cielo y está diciendo: lo vas a poder lograr. Eres capaz de salir victorioso de ahí. Tienes la paciencia necesaria para pasar esta situación. ¿Cuántos creen eso? Así tú creas que la prueba está acabando contigo, Dios está diciendo: tú puedes. Porque lo que se ve reflejado en Dios es que Él confía en Job. Él sabe quién es su hijo. Él sabe que no es lo que Satanás le está diciendo, porque eso es lo segundo. Sabes que en medio de tu prueba, Satanás tiene una intención. Y esa intención se revela en el texto. En medio de tu prueba, lo que Satanás quiere que tú hagas es que blasfemes en contra de Dios. Y blasfemar no es otra cosa que maldecir. Y maldecir no es otra cosa que hablar mal. En medio de tu prueba, cuando todo te está saliendo al revés, cuando nada te está cuadrando, ¿sabes qué es lo que Satanás quiere que tú hagas? Que hables mal de Dios. Por eso es que el texto dice que no atribuyó Job despropósito alguno. Y ese atribuyó despropósito significa: Job nunca culpó a Dios de lo que él estaba viviendo. Satanás quiere que en medio de la prueba tú hables mal. Pero le dice una expresión que me encanta de ese texto. ¿Saben qué le dice? Él trata de insinuarle a Dios que Job lo sigue por interés. Él le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y Job le dice: sí, claro. He visto cómo lo has bendecido y cómo lo has multiplicado. Pero ¿tú crees que él te sirve de balde? Para nosotros un balde es donde lavamos la trapeadora. Para ellos en ese tiempo de balde, ¿saben qué le estaba diciendo a Satanás? ¿Tú crees que Job te sirve gratis? ¿Tú crees que Job te sirve sin ningún interés? ¿Tú crees que Job te sirve sin ninguna causa? Muy fácil. Quítale todo lo que tiene y mira si después de que le quites todo lo que tiene, no blasfema en contra de ti. ¿Cuántas veces probablemente en medio de la prueba nos hemos dado cuenta
que nuestro servicio, nuestro amor y nuestra búsqueda de Dios probablemente es por interés. ¿Cuántas veces Satanás habrá dicho eso de nosotros y Dios ha comprobado que es verdad? Que somos bien con Dios cuando Él es bien es con nosotros. Por las buenas soy bueno y por las malas lo dudo, diría alguien por ahí. Pero Satanás quiere que en medio de la prueba tú hables mal de Dios. Y Satanás cree que tú y yo servimos a Dios por interés. Satanás cree que tú y yo seguimos a Dios por lo que Él nos da. La pregunta es, ¿será verdad? ¿Será verdad? En la prueba quizás eso se revela en nuestro corazón. Satanás quiere que en medio de la prueba blasfememos en contra de Dios. Pero Job nos enseña una gran lección, y es la actitud en medio de la prueba. ¿Cómo reaccionaría un hombre que lo ha perdido todo? ¿Cómo reaccionaría un hombre que las personas que más amaba murieron y que la única que le quedaba le dijo lo que le dijo? ¿Cómo reaccionaría Job? La Biblia lo dice. Número 1, rasgó sus vestiduras. ¿Alguien acá ha rasgado sus vestiduras? ¿Saben qué significa rasgar las vestiduras para un judío? La manera cuando ellos rasgaban su vestidura es porque era su máxima manifestación emocional, de dolor, de quebranto, de tristeza, de angustia. Cuando Job rasga sus vestiduras está diciendo: me estoy muriendo, esto me duele demasiado, yo creo que no voy a aguantar. Y lo que Job hace al rasgar sus vestiduras es mostrarnos su humanidad. Es mostrarnos de que a pesar de que era un hombre temeroso de Dios, en medio de la prueba sintió desilusión, frustración, dolor, sintió humillación, tal vez sintió muchísima tristeza. Porque cuando rasgaban sus vestiduras estaban manifestando su máxima manera de expresión emocional. Pero dice que también rapó su cabeza. Y eso para los judíos significa que era una forma de externamente mostrar que se sentía absolutamente quebrantado, quebrado, roto. Cuando las personas tal vez que conocían a Job vieron que hizo esas dos acciones, para los judíos dijeron: está mal. O sea, está mal. Se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza. Este hombre está destrozado. Y me gusta esto, porque a pesar de que la prueba es algo espiritual, tú no puedes negarte a sentir lo que humanamente sentimos cuando estamos en prueba. Si tienes que llorar mucho en medio de tu prueba, llora. Siente lo que estés sintiendo. Si es rabia lo que estás sintiendo, permite sentirlo. Porque Dios jamás quiere quitar la humanidad de nosotros. Pero Job hizo lo tercero, que es lo más importante. A pesar de que emocionalmente expresó lo que sentía, dice que después de eso se postró y adoró a Dios. Expresa, derrama tu corazón, llora, patalea, pero al final no olvides que en tu mejor posición es adorar al Señor. Y dice Job algo sorprendente: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job sabía que Dios tenía el derecho de darle, pero también de quitarle en cualquier momento. ¿Sabes de qué nos habla eso? De soberanía. Dios sabe por qué me dio y Dios sabe por qué me quitó. ¿Sabes por qué Dios quitó personas de tu vida? Tal vez tú crees que porque ellos son horribles y son malos y Dios se apartó de ellos. No, son buenos, son hombres de Dios, mujeres de Dios, pero había un propósito especial para ti. No hacían parte de tu propósito de vida. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud tienes cuando Dios te da?
Pero ¿qué actitud tienes cuando Dios te quita? Cuando te echan de ese trabajo que ganabas 10 millones. Pero si Dios me abrió esa puerta, claro, y también te la puede cerrar. Y Job entendía eso y nunca culpó a Dios de eso. Mauro. No distribuyó Dios despropósito alguno. Ahora, para finalizar, si hoy estuviéramos acá con Job y le haríamos una entrevista, le dijéramos, bueno, Job, es tremendo, o sea, ¿cómo fue capaz de resistir eso? Ahora, cuéntenos, Job, ¿usted qué aprendió de eso? O sea, eso que le enseñó a usted. Y Job diría, si le contara lo que yo aprendí. Miren lo que dice Job, capítulo 42, versos 1 al 5. Después de que Job pasó por todo, se dio cuenta que Satanás conocía sus más íntimos temores y con eso lo atacó. Porque Job por allá en una parte dice, el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía, lo que me pasó a mí hace 2 años, lo que te pasa a ti muchas veces. Después de todo lo que vivió, desahogarse muchas veces con Dios, de desahogarse en la presencia de Dios y decirle muchas veces cómo se sentía, Job por fin entiende lo que esa prueba le está enseñando y dice esto. Respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esto es lo que aprendió. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes qué aprendió Job en medio de su prueba? 1, que él hablaba muchas cosas de Dios que no eran una realidad en su vida. Que él pudo decirle a la gente, Dios provee. Yo sé que Dios provee. Pero no lo comprendía tan real en su vida. ¿Sabes? Nadie puede comprender tan grandemente que Dios sana como alguien que ha estado enfermo y experimentó la sanidad de Dios. Nadie puede comprender tanto la provisión de Dios en un momento de escasez como alguien que ha atravesado momentos económicos difíciles y ve cómo Dios lo sustenta. Nadie ha experimentado tanto la restauración de Dios como alguien que tenía un pasado tan oscuro y Dios lo rescató y cambió su vida. Oímos, hablamos de Dios, pero en la prueba conocemos de Él. Job aprendió que en medio de la prueba él podía preguntar y Dios le iba a enseñar cosas que él antes no conocía. Quiero decirte en esta mañana, tu prueba viene para enseñarte cosas que tú aún no conoces. Tu prueba, lo que estás viviendo hoy, Dios lo está permitiendo para enseñarte cosas que tú no conoces. Gloria a Dios por las que ya hemos aprendido en la prueba, pero hay cosas que no comprendemos de Él. Y lo tercero y más importante, en la prueba Job conoció el poder y la majestuosidad de Dios. La grandeza de Dios la conoció Job en la prueba. Termino con esto, ponte sobre tus pies. Job 42 dice: y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le conocían. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job
más que el primero. Wow. Ahora Job no tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000. Ahora no tenía 3,000 camellos, ahora tenía 6,000. Ya no tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tenía 1,000. Y ya no tenía 500 asnas, sino que ahora tenía 1,000. Y sobre eso tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había en la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Verso 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Wow. Y murió Job viejo y lleno de vida. Bendita prueba, diría Job hoy. Bendita prueba que me permitió conocer a Dios, pero que me permitió ver que detrás de la prueba Dios tiene cosas mayores que darnos, así no lo veamos en el momento, así no lo entendamos en el momento. Pero hay una parte que no puedo dejar pasar. Dice en el texto anterior que solamente Dios trajo estas bendiciones a Job cuando Job hubo orado por sus amigos. Dios les habló a los amigos de Job y le dicen: vayan, porque ustedes dijeron cosas que yo no dije. Vayan donde Job. Y saben esto que me dice, que en medio de la prueba hay mucha gente que nos causa dolor. En medio de la prueba sentimos abandono de gente que está a nuestro alrededor. Pero Dios siempre está diciendo: perdona, ama, ora. Perdonar es difícil, pero orar por la gente que te hizo daño es mucho más difícil. Y Job tuvo la valentía porque la prueba le enseñó que no fueron sus amigos, que fue Dios quien le permitió vivir ese proceso para sacar cosas de él que él no sabía, no conocía. Hay cosas, iglesia, que tú no logras ver de la prueba que estás viviendo, pero Dios sabe cuál es tu final. Dios sabe cómo vas a salir victorioso de esa prueba que estás atravesando. No vas a salir igual de la prueba, te lo aseguro. No hay ninguna prueba que yo he vivido que haya salido igual. Y me ha costado muchísimo, pero luego he entendido el propósito. Yo no sé cuál es tu prueba, yo no sé, pero en medio de tu prueba está Dios. Y Dios confía en ti y no ha puesto una carga mayor sobre tus hombros de la que tú puedas soportar. Cierra tus ojos y piensa en esta mañana que Dios te está diciendo: hijo, eres fuerte, hijo, eres valiente, hijo, lo vas a lograr, hijo, esta situación de escasez no va a ser para siempre, pero tranquilo, que lo vas a saber soportar y vas a terminar esta prueba en victoria. Sabes, no es lo mismo que yo te diga confío en ti, que Dios desde los cielos te esté diciendo confío en ti. Satanás ha querido hacerte blasfemar, hablar cosas que no son, pero hoy tú y yo vamos a determinar adorar a Dios en medio de la prueba. Pero tú y yo hoy nos vamos a atrever a decirle a Dios: confío en tu soberanía, no la entiendo, pero confío en tu soberanía. Y yo quiero decirte que saldrás en victoria de la prueba que estás atravesando. Y no saldrás siendo el mismo hombre y la misma mujer. Te lo aseguro, te lo aseguro. No saldrás siendo el mismo, no saldrás siendo la misma. Tu prueba te va a enseñar cosas increíbles, pero aprendamos a tener la actitud correcta mientras estemos en ella. Levanta tus manos y con esta canción, si te la sabes, no sé si ahí está la letra, tal vez no te la sabes y puedes cantar ahí. Hagamos de esta canción nuestra oración. Hace 2 años
creo que esta canción me fortaleció muchísimo y la hice mi oración y mi estilo de vida. Cierra tus ojos. Padre, aquí estamos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dile hacia el Señor. Y es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¿Puedes confesar eso en esta mañana? En medio de tu prueba, en medio de tu prueba, alza tu voz y dile: Señor, en medio de esta prueba es tu amor que me sostiene, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que Levanta tu voz en esta mañana. el que me levanta, Con todo tu corazón confiesa estas el palabras. que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, El que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Padre, gracias. Gracias porque hoy creemos que esta prueba no nos destruirá, que esta prueba nos hará más fuertes, nos llevará a un nuevo nivel de fe, de confianza. Que esta prueba abre la puerta para grandes bendiciones en nuestra vida. Que esta prueba nos hace conocer partes de Dios que no conocíamos. Que esta prueba nos permite preguntarle a Dios y escuchar cómo nos enseña. Esta prueba te ayudará a escuchar con claridad la voz de Dios. Esta prueba no viene para destruirte. Esta prueba viene para hacerte más fuerte. Y te aseguro en esta mañana que el hombre o la mujer que entró a esta prueba no será el mismo hombre y la misma mujer que saldrá de ella. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te amamos, te bendecimos. Te damos todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.